Jaime, cuéntanos qué puede esperar el país a propósito de todo lo que estamos viviendo en este momento, luego de que empecemos a recibir las vacunas, con todo esto de la crisis económica, préstamos internacionales, las MIPYME que en su mayoría han tenido que cerrar y todas las personas que se han visto sin trabajo. ¿Qué tú ves en el panorama? Comenzamos por el lado del mercado laboral. De acuerdo a las últimas estadísticas del Banco Central, hay más de 335,000 personas que han perdido el empleo y que no han podido insertarse nuevamente. Eso a partir de la pandemia. Y esto obviamente que impacta muy negativamente sobre los segmentos más pobres de la población y de la clase media, porque no tienen ahorro, no tienen recursos para poder subsistir en medio de una situación como esta. Eso por el lado del ahorro. Hay una caída de la actividad económica. En el año pasado se registró una variación del Producto Interno Bruto hacia abajo, es decir, un retroceso de 6.7%, lo que significa que estamos en medio de una recesión. Lo que ha agravado ahora la situación económica para esos segmentos de población es que están aumentando los precios de los bienes básicos a nivel internacional y eso se está traduciendo un aumento de precios de los alimentos en la República Dominicana. Jaime, antes de irte a esa parte, tú dices que se ha perdido esa cantidad de empleo y ciertamente en principio se dijo eso, pero después anunció el mismo presidente que se había logrado recuperar casi los 292 según la TCS. Sí, eso lo que pasa es que fíjate que tú le acabas de poner el apellido. Por favor. Tú acabas de señalar que eso es TCS, eso es el mercado laboral formal. El presidente tiene que tomar en cuenta de que es el mercado laboral formal, es la mitad del mercado laboral. Nosotros tenemos más del 50% del mercado laboral informal. Sí, exacto. Entonces el presidente tiene que decir los datos completos. Claro. Vamos a poner las cosas claras en primer lugar. Entonces, dicho esto, continúo con el tema de los incrementos de precios. Están incrementándose los costos de los insumos que se utilizan para la producción de alimentos. Toma el caso de la carne de pollo. El maíz se ha incrementado en alrededor de un 50% en los últimos meses. Ese incremento se traduce inmediatamente en un incremento en el precio de la carne de pollo. ¿Por qué? Porque hay una relación muy estrecha entre el maíz, entre la cantidad de libras de maíz que se come un pollo en 40 días y la cantidad de carne que produce el pollo. Es decir, hay una relación 2-1. Y entonces, al aumentar el precio en 50%, pues eso significa que también el precio del pollo tiene que aumentar. El gobierno ha cometido errores en el manejo de esos incrementos de precios. El gobierno está vendiendo la idea de que puede controlar los precios. A eso yo le llamo un sistema de control de precios 2.0. Porque es mediante acuerdos que el gobierno está tratando de controlarlo. En primer lugar, hizo un acuerdo con los supermercados para que bajen los márgenes, luego hizo un acuerdo con los intermediarios para que también se pusieran de acuerdo con los productores y pudiera bajar el precio. Nada de eso funcionó y el último acuerdo ya fue con los propiamente productores de pollo, los avicultores, que le iba a comprar 4 millones de libras de pollo a 50 pesos y la iba a vender a 36 pesos. Y yo señalé, eso no va a tener ningún impacto porque no está afectando, ninguna de esas medidas no está influyendo sobre la estructura de costos. Y como no influye sobre la estructura de costos, aun cuando tú quieras vender por un día en un barrio a un pollo a 36 pesos, la realidad es que al final no vas a tener un impacto que disminuya de una forma sostenida el precio y que favorezca así a la población. ¿Y qué puede hacer, Jaime, el gobierno entonces? O sea, ¿qué alternativas se tiene para tratar de contener esta espiral de alzas de precios de productos? Bueno, el gobierno tiene un problema serio. El gobierno tiene un problema serio porque es que hay una liquidez a nivel internacional que fíjate ¿qué impacto está teniendo? Ese incremento de liquidez a nivel internacional está aumentando los bienes básicos. Hay una recuperación, China está aumentando su demanda de una forma significativa, esto está estimulando un aumento de precios de esos bienes básicos. Y con la restricción que por el lado de la oferta tiene también, producto de la pandemia, estos sectores productivos, esto hace que entonces el precio suba. Ante esa situación tenemos que está subiendo el precio de los alimentos básicos, pero también de otros bienes básicos, como es el caso del petróleo. Y al subir el petróleo y subir los bienes básicos, y nosotros tener un impacto negativo de esa pandemia
en nuestra capacidad de generación de divisas, que es el impacto que tenemos por el lado del turismo. Entonces, todo eso combinado tiene una tendencia hacia la contracción de la actividad económica junto con un aumento de precios. Jaime. ¿Qué ha hecho el gobierno hasta ahora? Afortunadamente, el presidente Abinader dejó en el Banco Central, ratificó en el Banco Central a Héctor Valdés. Si no hubiese ratificado a Héctor Valdés en el Banco Central, apunten ahí, el tipo de cambio ya estuviera muy por encima de 60 pesos por uno, muy por encima. Pero dejó a Héctor Valdés, quien genera una credibilidad en el tipo de cambio. Esa es una medida que al gobierno le ha ayudado. Le ha ayudado porque los incrementos de los precios internacionales no están incluyendo una fuerte depreciación del peso dominicano que pudiera haber estado si no hubiese tenido una persona que por 22 años ha mantenido la estabilidad del peso y la estabilidad de los precios. Ese es primer lugar. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta es que el gobierno con este tipo de política tiene que reconocer que no va a poder resolver absolutamente nada. El gobierno, la única forma de poder reducir precios es si logra reducir costos. Pero ante esa reducción que se tiene de la capacidad de generación de divisas y se tiene al mismo tiempo de la capacidad de poder intervenir en los mercados porque hay una restricción presupuestaria importante, entonces el gobierno, la única forma que tiene es tratar de ir a transferir recursos directamente a los más pobres para amortiguar el efecto que están teniendo estos aumentos de precio. Es decir, el gobierno no va a poder influir sobre el precio ni de la carne de pollo ni del pan. Apunten eso que sucedió de que se pospuso el incremento del precio del pan, que iba a aumentar en 2 pesos, de 5 a 7 pesos, iba a aumentar un 40% el precio del pan. Y ayer, con unas llamadas y unos encuentros con el presidente, se decidió posponer. Fíjate que el presidente no le dice qué es lo que va a hacer, sino simplemente le está diciendo que va a hacer algo, pero no dice qué, porque él no tiene alternativa que no sea permitir ese incremento, porque tarde o temprano el precio del pan va a subir en la República Dominicana. Eso